Hola amigos amantes del fútbol, este domingo y lunes se disputaron los partidos de la última fecha de la Copa América en su fase de grupos. Este domingo, Ecuador consiguió un empate frente a Brasil, que significó su clasificación a los cuartos de final de Copa América. El equipo de Gustavo Alfaro avanzó a la siguiente fase sin ganar ningún partido. Empató con Venezuela, Perú y Brasil, y eso fue suficiente para seguir en la pelea. A los 37 minutos, tras una acción a balón parado, llegó el primero para Brasil. Cobro de Everton y salto de Eder Militao, ganándole a dos rivales, conectando con un cabezazo limpio, imposible para el portero. Con el 1-0 se fueron al descanso. En el segundo tiempo, la Tri salió con una actitud arrolladora y en menos de 7 minutos creó por lo menos dos acciones de peligro en predios de Alisson. El gol llegó a los 53 minutos, tras un córner que terminó en un rechazo corto. Diego Palacios recuperó y se la jugó con Valencia, quien asistió de cabeza a Ángel Mena. Definición de primera ante la salida del portero. 1-1 que animó a Ecuador, que rompió una racha de 10 años sin anotarle a la canariña. En el otro partido de la última jornada del Grupo B, al intenso y entretenido primer tiempo, le faltó la emoción del gol para haber tornado más emotivo el espectáculo, lo que se dio en el complementario. El que arrancó con similares características, pero en el que pronto llegó el condimento del gol que faltaba. El que marcaron los peruanos aprovechando una jugada de pelota detenida, lo que es un aspecto que aún no pudieron mejorar sus adversarios. Así se dio que, tras un córner y un rebote en el área venezolana, Carrillo aprovechó la distracción de la defensa rival para quedar solo ante Wilker Fariñez para definir y poner en ventaja al equipo inca a los 48 minutos. La clasificación del Grupo B quedó liderada por Brasil con 10 puntos, seguida de Perú con 7, Colombia con 4 y Ecuador con 3, quedando eliminada Venezuela con 2 puntos. En el Grupo A, con la victoria de Argentina ante Bolivia, alcanzó la cima con 10 puntos, seguida por Uruguay con 7, Paraguay 6, Chile 5 y Bolivia sin sumar ningún punto. El primer gol fue obra de Papu Gómez, que fue implacable ante el achique del portero boliviano Carlos Lampe, luego de una rápida habilitación de Lionel Messi. La segunda estocada argentina llegó en el minuto 33 con un penalti bien ejecutado por Messi, mientras que el segundo en la cuenta personal del astro del Barcelona español llegó 9 minutos después con una definición por sobre el cuerpo de Lampe. El segundo tiempo comenzó con Bolivia con una manifiesta intención de buscar el arco rival, algo que tuvo su premio en el minuto 60 con un gol de Saavedra, su segundo en la Copa, gracias a un buen desborde de Jason Chura que le asistió el pase. Sin embargo, 5 minutos después Martínez, que unos segundos antes había saltado al campo de juego, decretó el cuarto gol para la goleada argentina. En el cierre de la fase de grupos, Uruguay y Paraguay definieron a los clasificados del Grupo A con una única anotación de Edinson Cavani de penalti. La celeste firmó su segundo lugar. Y así se definieron los cuartos de final de la Copa América 2021 con la fecha, hora colombiana y sede donde jugarán. Perú contra Paraguay el viernes 2 de julio a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico de Goiânia. Brasil contra Chile el viernes 2 de julio a las 7 de la noche en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Uruguay contra Colombia el sábado 3 de julio a las 5 de la tarde en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Argentina contra Ecuador el sábado 3 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Olímpico de Goiânia. Con estos emparejamientos, ¿quiénes creen que se clasificarán a las semifinales de la Copa América 2021? Suscríbete si aún no lo has hecho y si te gustó el video dale me gusta, que me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.